Amados, vamos a ir directamente a la palabra. Vamos a ir al Hebreos capítulo 4, verso 12. En realidad, quiero ser obediente a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Hubo 3 mensajes que Dios estaba batallando dentro de mí. Y el Señor me dijo, no, me vas a hablar sobre mi palabra. Sobre mi palabra. Yo necesito que la iglesia esté bien fundamentada sobre mi palabra, porque hoy en día existen muchas cosas que están sucediendo en el ámbito cristiano, la cual a veces preocupa, y como pastores queremos cuidar y retener lo que Dios nos ha dado, que es la verdadera palabra. No es casualidad que Dios ha hecho énfasis, y después de tanto tiempo, durante la pandemia, Dios vuelve a recalcar la verdad. Y si podemos entender un poco y podemos recitar la palabra día a día, pero existe algo importante cuando existe el dunamis, cuando existe la conexión del Espíritu Santo de Dios, y cuando lees la palabra, existe algo totalmente que no se puede describir, se tiene que vivir. Por eso esta palabra empieza con Hebreos capítulo 4, verso 12. Pero antes de leerla, estuve haciendo un par de estudios sobre lo que es la Biblia en sí. La Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Y no solo eso, también es el más distribuido, el más traducido y leído en toda la historia. Más de 5 millones de copias distribuidas, según estimaciones de organizaciones que obviamente hacen este trabajo en los Estados Unidos. 5 mil millones de Biblias en el mundo, en distintos formatos y versiones. Traducción en más de 3,600 idiomas. La Biblia completa ha sido traducida a más de 700 idiomas. Y aparte de ella, como los evangelios o el Nuevo Testamento, están disponibles en más de 3,600 lenguas. Imagínense. Tal y cual como dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Sigue siendo el más vendido cada año, amado, a pesar del paso del tiempo y la abundancia de otros libros cada año. O sea, quiero que entiendan esto. No es que es cada año se venden entre 20 y 100 millones de Biblias alrededor del mundo. Durante pandemias, guerras, crisis económicas o tragedias, las ventas de las Biblias aumentan notablemente, porque las personas buscan consuelo, dirección y esperanza. ¿Sabes que el Salmo 119, 105 te dice: lámpara es a mis pies? Y lo puedes recitar conmigo: y lumbrera. Vamos entonces, yo quisiera tomar un tiempo para también unirme a la oración de nuestro pastor y ponerme verdaderamente delante de Dios para ser un verdadero y fiel conductor de lo que Dios puso en mi corazón. Pero antes que nada, con humildad y postrado delante de Él, les puedo decir que solamente Él es suficiente. Si puedes cerrar tus ojos, únete conmigo. Padre, yo vengo delante de ti, yo me presento, Señor. Soy simplemente una vasija. Ojalá y tú puedas, oh Dios mío, expresar lo que está en tu corazón a través de mis labios y a través, Señor, de la exposición de la palabra, lo que tú, Señor, has puesto en mi corazón. Sabemos, oh Dios mío, de que tú eres fiel, que tú amas a tu iglesia, que tú amas a tu casa, Señor, y que tú sirves, Señor, el alimento que tú deseas. Yo simplemente soy el servidor, Padre. Vengo delante de ti, Señor, y me postro, Señor, y te doy gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Venimos agradecidos, Señor, porque verdaderamente, Señor, tu palabra no ha faltado en esta casa. Te damos gracias a ti, Señor.
Ahora sí vamos a ir directamente a Hebreos capítulo 4, verso 12. Y vamos a ver si podemos leer con entendimiento y ver qué es lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo, en esta noche. Dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es, puedes decirlo conmigo, es y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y ¿qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es algo increíble cómo la palabra puede penetrar a una vida y hacerla venir acá sin tener nada más que hacer. La palabra es viva y es eficaz. Solamente la palabra puede hacer algo que ni tú ni yo, ni ningún psicólogo, ni ninguna persona puede actuar dentro de cada uno de vosotros y dentro de mi corazón. Solamente la palabra de Dios, por medio de la guianza del Espíritu, entra y puede obrar en una vida. Hacerla cambiar de tal manera que a veces no nos damos ni de cuenta. Existe el poder de Dios, el dunamis de Dios, porque la palabra es viva. El autor de la palabra es Dios. Y el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra quiso estampar su misma palabra para que tú y yo la tengamos día a día y podamos disfrutar y comer cada vez que tú lo desees. Está a la disposición. Hemos hablado y hemos dicho que millones y millones de copias se han vendido. Pero existe una gran diferencia en tú solamente leer la palabra a escudriñar la palabra. Y aparte de eso, poder vivir la palabra. Existe algo sobrenatural cuando tú lees la palabra y la digieres y se hace vida en ti y en mí. Hace unos 49 años, cuando mi madre me enseñaba, no sé cuántos de ustedes fueron niños, a mí me gustaba mucho el tiempo devocional en la casa, porque habíamos comprado tú no sabes si hay veces que llegan los países nuestros latinos llegaban unos barcos llenos de información cristiana y libros y Biblias y habíamos comprado una Biblia nueva para niños, pero era una Biblia que tenía preguntas al final de cada historia. Y yo quería ganarme el primer lugar. Nos reuníamos los 6, 7 hermanos primos en la casa y cualquier otro amiguito de la cuadra, y mi madre se sentaba a leer la palabra. Y a partir de ese tiempo, aquella semilla fue sembrada en mi corazón. La semilla que es depositada en un corazón que está lista o está listo para recibir algo que viene del cielo. La palabra de Dios es algo que no se puede obviar, es algo que se tiene que entender no solamente al leerla, pero tenemos que entenderla en el Espíritu. Cuando pasaban los años, hubo un verso que se calcó en mi corazón. Di conmigo: la palabra de Dios tiene poder. Ese es el título para este mensaje. La palabra de Dios tiene poder. Te voy a explicar que hace unos 49 años hubo una palabra que se incrustó en mi corazón. Y mi madre me decía: estúdiala, léela, apréndetela. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él
está escrito. Entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice al final? Wow. Y todo te saldrá. Vamos a leerlo juntos. Vamos a buscar el libro de Josué, capítulo 1. Si me pueden ayudar. Creo que lo tengo acá. Josué capítulo 1 del 6 al 9. Bueno, creo que es un poquito más adelante, pero vamos a leer desde ahí. Está bien, no hay ningún problema. La palabra a la final es preciosa. Es 1:8, pero vamos a leerlo desde el 6 al 9. Estos versículos pertenecen al libro de Josué. Vamos a leerlo. Marcan un momento muy importante, y esto es importante que lo entiendan. Para dar un poquito de contexto, en realidad este momento es muy crucial, especialmente en la historia del pueblo de Israel. Moisés ha muerto y ahora Josué es el nuevo líder encargado de guiar al pueblo para conquistar la tierra prometida. Dios mismo le habla para animarlo y darle instrucciones claras. Y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, y la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y ahí dice el propósito, dilo conmigo: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y mira lo que dice aquí: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas ¿qué? Para que seas prosperado. ¿En qué? En algunas cosas. Gracias por corregirme. Qué lindo es Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que ¿qué? Esa parte es importante y vamos a dejarlo ahí, no me lo quiten. Esta parte en la Biblia se grabó hace, bueno, si tengo tantos años, unos 40 y pico de años, y todavía está en mi corazón. Y no se me olvida. Y hay veces, por eso es que es importante que escudriñemos la palabra y veamos qué es lo que Dios quiere hablarnos, porque se han predicado millones y millones de prédicas, de enseñanzas, de aplicaciones de estos versos, y aún sigue brotando. Así es la palabra de Dios, porque ella brota vida, son como ríos de agua viva. Y esa palabra, cuando se incrusta en tu corazón, empieza a ser vida. Y lo que está escrito, porque la palabra es la misma, ¿verdad? Ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. A la final podemos entender que la palabra no cambia. La palabra es veraz. Hemos leído que la palabra es viva y es eficaz. Existe algo muy importante cuando tú lees la palabra. Y mira lo que dice ahí: no te apartes de ella. No te apartes de ella. Y eso es algo que se quedó incrustado en mi corazón cuando en aquellos tiempos estudiábamos la Biblia de los niños y contestábamos las preguntas, y yo quería ganarme todas las respuestas. Pero mucho más que eso, esa palabra hace tantos años todavía cobra vida en mi vida. Y no solamente eso, sino que ahora existe una generación en mi casa la cual necesita esos versos otra vez. Es decir, la palabra necesita ser pasada de generación en generación. La palabra necesita ser predicada tal y cual como está escrita. No puede haber variaciones. No puede haber doctrinas falsas. Y más adelante vamos a hablar como Pablo le advierte a Timoteo de las doctrinas que quizás pueden estar sucediendo alrededor nuestro. Y es por eso que tú y yo necesitamos leer la palabra. Existe algo muy complicado en estos días, en estas generaciones,
Es una generación muy electrónica, pastor. Y me preocupa porque lo veo en mi casa. No es algo que me lo han contado los abuelos. Es algo que veo en mi casa cada día y lo veo en la juventud de hoy. Y una de las preocupaciones que tenía Dios era que lo que Él le había dicho a Moisés, como Él había trabajado con Moisés, se siguiera de la misma manera. Que no hubiese cambio, que no hubiese variación. Y hoy en día es importante que entendamos que lo que tú recibes en esta casa, reténlo. Que la palabra que recibamos, retengámosla. No te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Hay muchas cosas que se predican hoy en día. Es más, a veces ni se predica la palabra. Es algo que es obviamente que hay que cuidar, porque la iglesia es de Cristo. Es importante que entendamos que la palabra tiene que ser dada tal y cual como se nos fue dada. Yo no puedo venir y leer algo y tratar de explicar algo y tratar de torcer lo que ya está escrito, porque la palabra es viva y más cortante. Se la saben mejor que yo. Ayúdenme a predicar. Hoy me van a ayudar ustedes. Hoy no vine yo solamente. Y resulta que ahí dice que no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Y dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos tenemos decisiones que tomar? No me levantaron las manos, yo solamente soy el que tengo que tomar decisiones. Todos tenemos que tomar decisiones en la vida. Todos tenemos que tomar un rumbo. Todos tenemos que tomar un nuevo trabajo. Todos tenemos que mudarnos en algún lugar. Quizás algunos tienen que tomar una decisión de comprar una propiedad o de comprar un vehículo. Pero hay decisiones muy importantes. Hay decisiones que marcan pauta a tu vida. Hay decisiones que no puedes tomar solamente porque es bonito el lugar, o porque es bonita la chica, o porque el carro te gustó, o porque hay decisiones que hay que tomar bajo la dirección de Dios, bajo la dirección de lo que el Espíritu hable a tu corazón, bajo la dirección de la palabra de Dios. Y es por eso que si tú no te desvías de lo que Dios nos habla en esta palabra, dice ahí que en todas las cosas que emprendas serás prosperado. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas sus empresas? Yo quiero que cuando yo tome una decisión, esa decisión esté de acuerdo a lo que Dios quiere para mí. Esté basado de acuerdo a lo que Dios realmente ha dispuesto, de acuerdo al designio de su voluntad para mi vida. No sé cuántos jóvenes hay acá. Por aquí hay varios también, ya, gracias, sí, muy bien, muy bien. Resulta que muchos se han animado a levantar la mano, y no los voy a juzgar porque yo no soy quien, ¿verdad? Pero, y hablo de los jóvenes, o hablamos de nosotros los jóvenes, porque los jóvenes tenemos que tomar decisiones muy serias. Y si el joven hoy en día, aunque esta palabra es para todos, pero quiero recalcar la juventud, porque los jóvenes hoy en día, por lo general, y estoy hablando porque yo trabajo con jóvenes, más de 700 jóvenes por año por los últimos 25 años. Si usted hace la matemática, ni la puedes contar. Pero he visto cada cosa, de la A a la Z que tú te puedas imaginar, la he podido ver. Y da tristeza cuando la persona no conoce a Dios. Obviamente no va a leer su palabra, ¿verdad? Y no va a tomar decisiones correctas, y lo que va a haber es un caos. Pero ¿qué tal si yo te digo que he visto casos donde la persona aparentemente es cristiana, aparentemente conoce la palabra, y aún así se cometen errores? Y eso no quiere decir que no cometamos errores. Somos seres humanos.
Dios está ahí para enmendar, para romper lo que quizás el enemigo quiso hacer y para hacerlo nuevo y enderezar nuestro camino. Pero qué lindo es cuando un hombre y una mujer de Dios, sin importar las edades, vamos a ponerlo así para que no se me pongan tristes, sin importar las edades, tomen buenas decisiones de acuerdo al designio y a la voluntad de Dios y de acuerdo a la guianza del Espíritu y de acuerdo a lo que está en su palabra. Y qué hermoso que este siervo llega en aquel momento crucial, porque tiene en sus manos el tomar decisiones que van a determinar la vida de muchos, de muchas familias. Solamente esfuérzate. Vamos a continuar con el 8. Y ahí dice la palabra que les mencioné, que me aprendí de memoria. Pero a veces nos aprendemos los versos de memoria, pero no lo sabemos vivir. Y hoy Dios nos está llamando a que lo que nosotros podamos leer, escudriñar, podamos empezar a vivir su palabra. Hemos empezado el tiempo de la palabra diciendo que la palabra es viva. La palabra de Dios es viva. Ella se deposita en ti y ella empieza a formar en nosotros el mismo carácter de Dios. En nosotros. Hombres que den y mujeres que den fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Hombres y mujeres que puedan tener la palabra de tal manera que la gente pueda ver el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la sabiduría del Señor, el carácter del Señor. Hay una invitación en esta noche a que no solamente leamos la palabra, sino que vivamos la palabra. Amados, y no se los estoy diciendo solamente a ustedes, se lo digo a mi persona. Yo necesito, y de igual manera, tú no sabes la confrontación que yo tuve con Dios. Porque cuando tú estás en una no sé cuántos de aquí servimos en la casa, no sabes cuántos acá servimos o hacemos algo en la casa del Señor, damos clase a los niños, damos clase a los jóvenes, somos diáconos o quizás estamos ahí como ancianos. ¿Cuántos servimos acá? A ver, muy bien, casi todos, sí. Alguien tiene que hacer algo, ¿verdad? Aún más los que servimos tenemos que estar conectados. Me gustó el otro día el pastor hizo una alusión a estar conectados a la luz, ¿verdad? Cuando uno se desconecta, se apaga la luz. ¿Enchufado se dice? En otros países dicen enchuflado, parece como chiflado, no suena bien, ¿no? No suena bien, perdón. En otros países, perdónenme los que están escuchando, pero lo importante es que estemos pegados, agarrados, abrazados a la palabra. Es lo que Dios desea y ese es el anhelo del corazón para cada uno de nosotros y para cada uno de aquellos que pueda escuchar esta palabra. El deseo de cada uno de nosotros es que vosotros como casa espiritual esté cada día más pegada a la palabra. Hoy en día sí, se venden muchas Biblias, se venden muchas. Es más, yo utilizo las dos versiones, tanto la que está escrita, ¿verdad? Como la que está aquí, la física, como la que está electrónica. Y les puedo confesar que me gusta más esta porque puedo subrayar, puedo ver por dónde voy. Acá lastimosamente a veces me pierdo. Y el problema que existe con los artefactos electrónicos, especialmente cuando se utilizan en la iglesia, es que a veces causan distracción. Y esa es una de las cosas que Dios quiere quizás que pensemos. Que pensemos, que analicemos. Cada cual tiene el derecho, ¿verdad?, de leer la manera que lo entienda mejor, y está bien. No, yo también tengo hijos, ellos son jóvenes, bueno, aunque yo también pienso que me gusta, ¿verdad?, quizás organizar mis notas de una manera electrónica, pero trato de apagar todas las notificaciones para que no entre por ahí un bling,
y sale el que ¿por qué dejaste la puerta abierta? Entonces nos distraemos. Cuando venimos a la casa de Dios, sería bueno, yo creo que también lo hago. Es más, le digo a mi esposa y mis hijos, pilas, pilas, pilas con el celular, porque nos distraemos, estamos dados a la distracción. Hoy en día, uno de los factores que aleja a la iglesia de Cristo de la palabra de Dios son las distracciones. Y es importante que hagamos una revisión, cada uno de nosotros, yo me incluyo también, mi esposa y mis hijos que quizás están ahí viéndome, orando por mí fuertemente. Pero en realidad, hoy en día, no solamente de las distracciones, resulta que vivimos en una ciudad que se come a los moradores. Vivimos de aquí para allá, de acá para allá, toca aquí, móntate allá, súbete, bájate, cuando vienes a ver, llegas a la casa cansado y no hay tiempo para la palabra. Una de las cosas que hemos hecho por un tiempo ya, y mi esposa ha sido, digamos, aquella que da en el martillo y dele el martillo y dele el martillo. Me gusta, por eso es que me siento un poco raro cuando no estoy con ella aquí predicando, y con mis hijos siempre están conmigo, pero todas las noches cuando nos reunimos ella recalca, vamos a leer la palabra. Yo recalco, vamos a leer la palabra. Los chicos ya están aprendiendo, ok, vamos a leer la palabra. Y es verdad, a veces parece, pero el asunto es que la palabra es tan dulce como la miel. Cuando tú empiezas a degustar de ella, empiezas a disfrutarla. Pero para poder disfrutarla tienes que empezar a probarla. Es más dulce que la miel. Existe algo maravilloso, algo sobrenatural cuando tú la empiezas a hojear. Y te voy a dar algunos ejemplos. Dios me puso a organizar ciertas cosas, pero es tremendo cómo una palabra puede cambiar tu vida para siempre. Es increíble cómo una palabra puede hacerte inclusive frenar de tomar una decisión. Si te lees el libro de los Proverbios, te vas a caer para atrás de cómo tú a veces ya no, ya no toco, ya no miro, es un freno a tu vida. Y por eso es que cuando empiezas a vivir la palabra, empiezas a darte cuenta que el mismo Dios que escribió la palabra empieza a ser parte en ti, porque esa semilla está en ti y empieza a crecer en ti. Y la idea es que llegamos a ser como, ¿verdad?, la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que llegamos a crecer a esa estatura, que tú y yo podamos ser como Cristo, que la gente pueda ver la palabra viva en ti. Que tú y yo podamos demostrar que verdaderamente no tenemos un título de ser llamados cristianos, sino que estamos llamados, como hemos aprendido en la verdad, a ser cristianos. Y eso es una exhortación con amor para todos, porque todos luchamos, es una lucha diaria, ¿verdad? La carne con el espíritu con la carne. Es algo que luchamos. Pero hay algo importante. Cuando tú alimentas tu espíritu, el espíritu crece y puede entonces aplacar todo lo que es carne en ti. Tú y yo hemos sido, ¿cuántos se acuerdan el día que recibieron al Señor en su corazón? No sé cuántos se acuerdan. Yo, wow, gloria a Dios. No voy a decir, sí se acuerdan, ¿verdad? En ese momento, algo pasó totalmente sobrenatural, que se depositó algo nuevo, totalmente nuevecito en ti. Y ese hombre nuevo ya no quiere pecar, aborrece el pecado. Pero está el otro de la carne que quiere hacer las cosas a la manera que siempre. Por eso es que dice que las cosas viejas, ¿qué? Y aquí todas. ¿Y por qué a veces se levantan las cosas viejas? Porque quizás alimentamos un poco más el viejo aquel que hay que enterrar y que hay que apachar. Y es importante. Y yo les digo que en estos tiempos que vivimos,
aún más. Es más, ahí acabamos de leer, cuando más se vende es cuando hay tribulación, cuando hay pandemias, cuando la gente está en problemas o cuando estamos en problemas, es cuando más tratamos de buscar a Dios. El asunto es tratar de buscarlo día y noche, todo el tiempo, meditando en la palabra. A veces una de las cosas que me ha tocado hacer a mí, yo viajo más o menos unas cuantas millas de mi casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa a la iglesia, y lo veo como una bendición, ¿sabes? Porque en ese tiempo Dios la utiliza para ministrarme, para leer. Bueno, no le voy a decir que leo la palabra porque hay un accidente, pero sí la puedo escuchar. Pero te voy a decir algo, no es lo mismo, ¿verdad? Pero ahí está la palabra, ahí está la palabra, y ahí está haciendo su, ¿verdad?, su trabajo. Y es importante lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Y vamos entonces a decir, y dice, y nunca se apartará de tu boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Este libro, obviamente en aquel tiempo los judíos estudiaban Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, le llaman el Pentateuco. Creo que le llaman tiene otro nombre, la Torá. Muchas otras, ¿verdad? No sé, pero ellos, ¿verdad? Ellos, y también tenían ciertas cosas, tenían las tablas, el Señor había dado las tablas a Moisés, y todos estos mandamientos, todas estas cosas. Si te lees el libro de Deuteronomio, no salimos esta noche, pero es increíble cómo Dios entonces empieza a recordar otra vez la palabra. Y dice ahí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y creo que en esta noche Dios nos hace una invitación, tanto para ti como para mí, como para mi esposa, como para mis hijos, como para mi casa. Una invitación a meditar en su palabra de día y de noche. Hay cosas que, y te voy a dar ejemplos, pero me he dado cuenta como yo mismo. He ido viendo la mano de Dios en mi vida desde aquellos tiempos cuando aprendí por primera vez estos versos. Lo repetía como un loro, quizás no entendía. Pero te voy a decir algo, el poder de la palabra, cuando entra en ti, a veces no importa si no la entiendes, no importa si eres un niño, la palabra va a entrar. Instruye al niño en su camino y nunca. Cuando fuese ¿qué? Imagínate el poder de esa semilla que llega desde aquel tiempo hasta que, o sea que si tú tienes un hijo, amado, o una hija, y tú crees que la palabra no ha hecho efecto, yo te puedo garantizar que la palabra tiene poder, que la palabra va a hacer efecto, y que algún día tú vas a ver a ese hombre, a esa mujer, a ese niño, a esa niña adorando a Dios, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, y más que no, ya ustedes saben esto, me están ayudando bastante hoy, qué bueno. Dele gloria a Dios y un aplauso al Señor. Wow. Yo adoro a Dios, yo le exalto a Dios porque he conocido al Señor. ¿Y cómo se conoce al Señor? Por revelación, a través de amén. A través de la intimidad. Existe una historia muy hermosa, la iba a leer, no creo que tenga el tiempo, sobre una mujer llamada la Tsunamita. Está en Segunda de Reyes. Una historia muy hermosa, quizás predicamos de eso en algún otro momento, pero me gustó que había un varón, profeta, que pasaba por la casa, cerca de la casa. Pero ella sabía que había algo diferente en ese varón. Estamos hablando de los que conocen la palabra, saben que estoy hablando de el profeta
Eliseo, no Elías, no se confunda, Eliseo. Eliseo pasaba por la casa de la tsunamita. Ella decide invitarle a cada vez que él pasaba, invitarle a la casa a comer. Y cuando comemos, ¿qué se llama? Comunión. Y cuando hay comunión, la comunión íntima, dice la palabra de Dios, de Jehová es con los, ¿verdad? Y a ellos hará ¿qué? Wow, pero ustedes están picando. Ustedes me están ayudando a predicar hoy. Ustedes se están portando bien, gracias. Sí, es una historia hermosa, pero hay algo que ella hace. Y si tú hoy le voy a dar un examen. Si tú has leído esa porción, yo quiero saber qué fue lo que ella le pidió a su esposo construir. No, pero no todos a la vez. ¿Te acuerdas? En la escuela pedíamos que la mano. Ella, ¿qué le pidió que construyera? A ver. Un cuarto, ¿quién dijo? Wow, pero ustedes se han leído la palabra, pastor. Esta iglesia está leyendo, amén. Sí, ella hizo un aposento. Grábate esa palabra, aposento. Por lo general en aquellos tiempos los aposentos estaban en el segundo piso, en un lugar más elevado. Bueno, hay muchas historias, cosas que puedes estudiar, pero según lo que tengo entendido estaba en una planta segunda. Era un lugar que ella había creado para poder este varón de Dios entrar y poder apacentarse, pero dormir en el lugar, estar en el lugar, descansar, amén. Y allí puso ciertos elementos importantes. Puso una cama, puso una mesa, puso una silla, puso una lámpara. Y si te pones a estudiar, y si te pones a escudriñar, y si te pones a aplicar lo que ella hizo, te vas a dar cuenta que no puede faltar la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. En tu aposento, en mi aposento, no puede faltar la lámpara. No puede faltar la mesa donde nos sentamos con Él a tener comunión con el Señor. No puede faltar una cama donde tú te pones postrado a descansar en el Señor. Pero aún más que un lugar, tú eres templo. Tú eres el aposento. Y dentro de tu aposento está el altar. ¿Y cuál es el altar? A ver. El corazón. Y qué lindo cuando Él desea habitar contigo. Aquel varón estaba tan agradecido con aquel siervo. Y él le pregunta: ¿qué haremos con esta mujer? Cuando tú te deleitas, dice la palabra de Dios, a ver si me pueden ayudar, esta es muy fácil, hasta los niños se la saben. Deleítate a sí mismo en el Señor o en Jehová, y Él concederá. Pero la palabra más importante de este verso para mí es deleítate. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero a veces lo que hacemos es buscar las peticiones antes que deleitarnos. El aposento es para nosotros estar con Él y para que nosotros nos escondamos de todos y que solamente Él me pueda ver. Que Él solamente pueda apreciar quién soy yo y que yo pueda encontrarme con Él. Estos tiempos congregacionales son hermosos porque como familia venimos juntos a adorarlo a Él, a exaltarlo a Él, a darle gloria a Él, a cantarle a Él. Y Él con su amor desciende y nos regala una palabra. Pero el tiempo personal tuyo, no dejes de tener la palabra. A veces nos acostumbramos y es hermoso a cantar, a adorar y prendemos el radio. Pero yo pienso que Dios nos está haciendo una invitación en esta noche, pastor. Yo lo sentí en mi corazón, una invitación para todos y me incluyo a mí. Es más, yo fui el primer invitado. El aposento necesita ser parte de tu vida y de mi vida. El aposento es aquel lugar donde podemos entrar en intimidad con el Señor. Es más, existe una cama
Y te voy a decir por qué existía una cama. Si tú lo aplicas a tu vida en el día de hoy, es allí donde Dios te embaraza de sus propósitos. Es allí donde Dios muestra lo que Él quiere contigo. Es allí donde Dios empieza a contestar tus peticiones sin tú haberlas pedido. Es más, Dios le da una palabra a través del profeta. Y le dice, de aquí a un año tendrás un hijo. Ella no le había pedido. No sé si lo han leído. Ella no le había pedido un hijo. Pero Dios sabe la necesidad de cada uno de nosotros. Dios sabe lo que tú necesitas. Y antes que tú se la pidas, ya Él sabe lo que Él quiere. Él te conoce mejor que yo. Él te conoce mejor de los que están aquí. Él sabe cuál es el anhelo de tu corazón. Si hay alguien que verdaderamente te conoce, es Él. Él escudriña hasta lo más profundo de ¿qué? De nuestro. ¿Y qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? Pero en sí el corazón envuelve todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de noche, de día y de noche. Y dice para que guardes. Para que guardes y qué. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y vuelve y repite, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el 9 dice, y ahí creo que es importante porque a veces nos confundimos, porque obviamente Josué era un hombre muy valiente, él era un guerrero, pero ahí está hablando de algo muy interesante. Dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que te esforzaras en seguir la palabra. Si tú te pones a escudriñar un poquito más, Él está hablando, esfuérzate en seguir. Porque eso va a hacer que mi pueblo me siga a mí. Que mi pueblo no se desvíe. Hermoso cuando leemos la palabra y ella se hace vida en medio nuestro. Si volvemos a Hebreos capítulo 4, verso 12 una vez más. Porque la palabra de Dios es viva. Viene de la palabra zoe. La palabra tiene vida propia porque procede del Dios vivo. No es letra muerta, ni es una tradición, ni es un escrito cualquiera. Es la palabra de Dios. Y dice, y es eficaz. Energía. Gracias, pastor. Lo tengo acá, pero creo que mi pronunciación no es la mejor, pero lo intento. Eficaz es, no se te traduce también dunamis, es parte de dunamis, energía. Poder. Dunamis es poder. Eficacia también es poder. Amén. Amén. Qué lindo tener al pastor aquí al lado, ¿verdad? No se preocupen, yo estudié, pero es que tengo aquí al maestro, así que por favor, hay que darle el lugar también. Pero mira, la palabra eficaz es activa, es poderosa, produce resultados. Dios nunca habla en vano. Isaías 55:11. Su palabra cumple lo que Él desea. Su palabra va a cumplir lo que Él quiere. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo no sé si tú te has imaginado el otro día en el lugar donde yo trabajo, los estudiantes viajaron a España y yo no sé cómo le dejaron comprar una espada a un niño.
No la puedo mandar en avión, obviamente, pero la compañía se encarga en enviarla y me mostró la foto. Es algo increíble. Y esos dos filos, o sea, da miedo hasta da miedo cargarla, la espada en sí. ¿Cuántos han visto una espada en vivo? A ver, wow, pero ustedes, ¿cuántos la tienen en casa? No, mejor no me digan. Pero tengan cuidado, pero ahí va, es que se me adelantan. Pero ¿cuántos tienen la verdadera espada? A ver, sí, amén, dele aplauso al Señor. Esta es la verdadera espada que puede penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Qué hermoso es Dios. Más cortante que toda espada de dos filos, dice la palabra corta profundamente, revela el pecado, confronta el orgullo, purifica el alma y penetra hasta partir el alma y el espíritu, llega más allá del cuerpo, es decir, a tus emociones, a tu voluntad. El Espíritu del Espíritu de Dios empieza y hace algo que nadie puede hacer, solamente Dios, a través de su Espíritu y a través de su palabra. Dice, las coyunturas y los tuétanos. Ahí te está hablando de que está entrando a lugares donde solamente quizás el bisturí por allá. Es un simbolismo corporal que resalta la profundidad con la que la palabra actúa. Wow. Resalta la profundidad con la que la palabra actúa. Así como una espada puede cortar hasta lo más profundo del cuerpo, la palabra llega hasta lo más íntimo de tu ser y de mi ser. Y dice, y discierne ¿qué? Los pensamientos y las... Discierne, es decir, examina, evalúa. La palabra no solo analiza acciones, sino los motivos internos. Wow, me fui más allá. Nos muestra si lo que hacemos es genuino o es hipócrita. La palabra de Dios hace esto. Wow. Hay algo muy interesante que Jesús también empezó a trabajar con sus discípulos. Vamos a ir a Hebreos capítulo 1, creo que es, donde dice el verbo se hizo Juan. La frase el verbo se hizo carne se refiere a la famosa cita bíblica en el Evangelio de Juan. Vamos a Juan, por favor. Si lo tengo acá y me iba para Hebreo otra vez. Vámonos a Juan capítulo 1 verso 14. Bien sencillo, creo que es algo que lo hemos leído toda la vida. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de... ¿Quién era el verbo? Jesús. Verbo me habla a mí de palabra activa. Él era la palabra misma aquí en la tierra. Él era el verbo. El mismo Dios envió a su Hijo de la manera que la palabra con la que Él creó los cielos, Él estaba allí, aquí con nosotros. Y vamos a ir, el mismo Jesús trabajó con sus discípulos de una manera muy interesante y les daba ciertas, digamos, no pruebas, pero sí trataba de enseñarles de una manera para que ellos pudiesen aprender. Acuérdate que pasaron 400 años donde desde el libro de Malaquías, ¿verdad?, hasta el libro de Mateo, pasaron unos 400 años donde quizás no se escuchaba, ¿verdad? Había un silencio en esos 400 años hasta que vino Jesús. ¿Y qué sucede cuando Jesús viene? Se habían levantado muchas generaciones que quizás solamente habían leído, y ahí estamos hablando de los fariseos, los saduceos, los escribas y todos aquellos que a la final se levantó una generación que lo crucificó, que se fue en contra de lo que él estaba enseñando. Por eso es que él se toma el tiempo con tanto amor para enseñar.
Vamos a ir entonces a estudiar un poquito, a ver cómo Él hizo las cosas. Vamos a ir directamente a estudiar un poco lo que Él hizo. A ver si lo encuentro acá. No me quiero saltar, solamente quiero ir directamente a la parte donde Jesús, aquí está, perfecto. Vámonos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 del 35 al 41, por favor. Marcos capítulo 4, 35 al 41. Y esta es una escena que quizás todos conocemos. Y dice, aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y quiero que analices esto un poco. ¿Qué les dijo? ¿Les dio una qué? Una palabra. Una instrucción. Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una ¿qué? Una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya sé qué, se hundía. Y dice el 38, y él estaba en la popa, durmiendo sobre y le despertaron y le dijeron, eso lo puedes decir tú, maestro, no tienes cuidado que perecemos. A ver, ¿qué dice? Y levantándose reprendió al viento. ¿Y dijo? ¿Y qué dijo? Y envió una palabra. La palabra que estaba en él tenía tal poder que le dijo al mar, calla. Y encima le dijo, enmudece. Y entonces cesó el ¿qué? Entonces estamos hablando mar y el viento. Son dos cosas, ¿verdad? Dos partes que ni tú ni yo podemos controlar. Puedes controlar el mar, puedes controlar el viento, pero el que hizo todas las cosas tiene el control de todas las cosas. Él sí tiene, la palabra tiene poder para controlar todo lo que nos rodea, el universo completo. Y no me fui a Génesis por tantas cosas que puedo hablar. Cuando Él habló la palabra, y hágase la luz, y hágase, y dijo, la palabra tiene o sea, el poder de la palabra, si puede actuar en el universo, ¿y cómo puede actuar en ti entonces? Ahí hay una escena muy interesante, porque este es un momento donde Él trata de enseñar ciertas cosas y demostrar, yo soy el que soy. Yo soy el Hijo del Dios viviente. Yo tengo poder sobre las aguas. Y después dijeron, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y después dice, y les dijo, ¿por qué estáis qué? Amedrentados. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo qué? ¿Cómo no tenéis fe? Y después, entonces ¿qué? Temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿O quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? El mar representa quizás para ti, para mí, lo impredecible, lo incontrolable. ¿Tienes cosas impredecibles, incontrolables en tu vida? Jesús duerme en la barca. ¿Confías en su presencia incluso cuando aparentemente tú piensas que no está?
Yo te voy a decir algo, Él siempre está. Él estaba en la barca. Lo que pasa es que había una enseñanza para ellos y también para nosotros. La presencia de Jesús en tu vida no evita las tormentas, pero te asegura que no te hundirás. Y si te hundes, Él te saca de las aguas. Ahora resulta algo muy lindo. Mira lo que hace Jesús ahí. Ahora resulta que, pues, pasaron o no pasaron la prueba. Resulta que Él los vuelve a meter otra vez en la barca, pero esta vez los mete sin Él. Vete a Mateo capítulo 14, 22. Jesús vuelve a enviar a sus discípulos en la barca una vez más. Vamos a Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte. ¿A qué? Aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. 24. Y ya la barca estaba, o sea, Él los envía, y mira lo que dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era. Otra escena, otra barca, los mismos discípulos. 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Mas a la cuarta, vamos a repetir, mas a la cuarta vigilia vino andando. ¿Vino qué? Vino andando sobre. ¿Viste qué rápido leemos? Tú te pones a analizar cuántas veces tú y yo hemos podido caminar sobre las aguas. Bueno, en la orilla caminamos todos. De ahí no pasamos. ¿Cuántos les gusta el mar, el agua? Bueno, pero ¿cuántos les gusta meterse en lo profundo? ¿Cuántos quieren nadar? ¿Cuántos saben nadar? Ni aún nadando yo me quiero meter en lo profundo. Especialmente cuando hay esas corrientes que te llevan. Cuidado con las corrientes de este mundo. Jesús vuelve a enviar a sus discípulos en la barca una vez más. Mas la cuarta vigilia de ellos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y es bien importante que pongas atención a lo que te voy a leer en el 26. No te me pierdas, no te me duermas. Dile al que está a tu lado: despierta. Pero dile con amor. Es que le pegaste duro. Vi a uno que le dio un codazo. No, con cuidado. Amados los unos a los otros, ¿verdad? Dice el 26. Y los discípulos mira todo lo que pasa. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. Y dieron voces de miedo. O sea que ellos alcanzan a ver, pero piensan que es un fantasma. Sigamos. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo, te dice: yo soy, no temas. No importa las aguas donde estés, no importa las situaciones. Esta es otra barca, este es otro momento, pero el Señor siempre está. El Señor siempre está. No te preocupes, no te vas a hundir. Y si te hundes, que no he llegado a esa parte, perdón. No he llegado todavía a esa parte. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Vamos a ver qué pasa, porque creo que va a aparecer Pedro pronto. Y esa parte es importante. Entonces, es que me gusta. Te digo algo, que yo he aprendido tanto con Pedro, porque no sé, yo creo que mi esposa me dice: tú te pareces como a Pedro. Y no por las buenas cosas. No, es una broma. Perdón. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, mira, importante lo que te voy a decir. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Ok, entonces vuelve atrás un momentito, otra vez el 28. Y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Es decir, vamos a seguir para ver, porque te voy a decir algo importante. 29. Y él dijo, ahí está la palabra. A veces tú y yo nos aceleramos. Espera que Dios te dé la palabra. Y él dijo: ven. Y entonces descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Párense ahí. Y él dijo: ven. Cuando Dios te da una palabra, entonces tú te puedes mover. Entonces tú puedes actuar. Entonces tú puedes tomar decisiones. Porque cuando tú tomes una decisión con la palabra de Dios, yo te garantizo que vas a poder caminar sobre las aguas como si fuera una roca, porque no te vas a hundir. Y las decisiones van a ser favorables. Si se lo vas a dar, dáselo, porque es para Él. Las decisiones van a ser favorables para ti, para tu familia, para tus hijos. Pero eso es si escuchas la palabra. Espérate a que escuches la palabra. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora yo te voy a decir algo. Según lo que acabamos de leer, ellos vieron, y vamos a ir descendiendo y terminando. Lástima que no va a poder terminar hoy, pero mira lo que dice. Según lo que él pudo ver, dijeron que era un fantasma. Ahora, cuando yo puedo ver al pastor Vicente o al pastor Radamés o a los pastores, yo te puedo ver. Yo sé que eres tú. Yo te puedo distinguir. Esa era una distancia donde yo todavía los puedo distinguir, ¿verdad, Pastor Melvin? Yo te puedo distinguir perfectamente. Bueno, con los lentes. Sin los lentes no sé. Pastor Dagoberto y su esposa amada están juntos. Ahí los puedo ver y los puedo distinguir. Hay una distancia, ¿no? Bueno, no me voy a poner a mencionar a todos, pero los puedo ver. A ver, en la parte de atrás alcanzo a ver a Mónica. Mira lo que te voy a decir. Si de aquí a allá yo te puedo distinguir, yo no pienso que Mónica es un fantasma. O sea que él pudo distinguir. Si era un fantasma, era como que estaba lejos. Entonces quizás era la cuarta, era 3, o sea, era bien oscuro y había una tempestad. Pero igual en la tempestad yo te puedo distinguir a donde tú estás. Yo todavía puedo distinguir en la tempestad. Hemos estado en la noche en una tempestad. Quizás si llueve mucho no puedo distinguir, pero yo te puedo garantizar, quizás no estaba tan lejos como Mónica, pero yo puedo discernir, ¿verdad? Esto no lo dice la palabra, pero él empezó a caminar. Dice el hijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas. ¿Para qué? Dice: para ir. Él fue. Y mira lo que dice ahí. Sigue adelante el 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a ¿qué? Ok, no crean todo lo que en Hollywood te hagan, porque en Hollywood apenas se bajó se hundió. No, él caminó sobre las aguas. O sea, hubo aquel momento donde verdaderamente Dios le dio la palabra y él actuó y él caminó. Pero es verdad que tú y yo, cuando vienen los momentos difíciles, nos hundimos fácil. Somos seres humanos. Yo te puedo decir que hay momentos donde yo a veces no sé cómo lo voy a lograr, pero es allí donde viene la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jehová es mi refugio, Jehová es mi torre fuerte, Jehová es el que me guarda, Él me rodea. Y la palabra empieza a hacer algo en mí. Y por eso es que Dios nos está haciendo una invitación en esta noche a que nos vayamos a la palabra, nos nutramos de la palabra, para que cuando lleguen esos momentos, la palabra esté ahí. La palabra está activa
Y no te vas a hundir, porque la palabra te va a decir: mantente, camina sobre las aguas. Tú puedes caminar, no hay nada que te pueda detener, porque yo estoy contigo, te dice Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Amados, la palabra de Dios es poderosa. ¿Ese no era el título que habíamos dicho? La palabra de Dios es poderosa. Creo que ese fue el título, si no me corrigen. Algo así, ¿no? Ahorita no, ahora es que les estoy haciendo un examen porque no estaban poniendo atención, pero ahorita les vamos a ver. No estaban poniendo atención a la palabra que yo les di. Vamos a ver acá. Sigamos entonces. Aquí vamos a ir rápidamente, vamos a ir terminando. Lo que quería decir es que Jesús se tomó el tiempo para Él mismo, no solamente darles una palabra, pero mostrar todo lo que Él era, mostrarles quién era Él, para que conocieran y entendieran que Él en sí tenía el poder. Y hay una parte donde Jesús va al desierto y hay una conversación con aquel enemigo, y él le dice: ¿por qué no conviertes esas piedras en pan? Sabes que Jesús tiene el poder para hacerlo, pero él se fue ¿a dónde? A la palabra. Le citó Deuteronomio: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y de esa manera es que nosotros podemos vivir, amados. Vamos a ir terminando. Lastimosamente no tengo el tiempo, pero vamos a ir al libro de Timoteo. Sabes que Pablo fue muy enfático en hablarle a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:15. Esa misma. Porque es que estoy por el Espíritu, entonces no la tengo, pero 3:15. Ok, perfecto. Segunda de Timoteo 3:15, excelente. 16, perfecto. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el 16: ahí está, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, dilo conmigo, para corregir, dilo conmigo, para instruir en justicia. Y sigue diciendo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, gloria a Dios. Hácelo fuerte. Verdaderamente la palabra nos insta para redarguir, para corregir. Es como un espejo, como lo hemos hablado, ¿verdad? Nos muestra exactamente lo que somos. Qué linda es la palabra de Dios. Vamos a invitar al pastor Juan Esteban que me ayude en el piano. Para ir terminando, vamos a te voy a dar algunos ejemplos de cosas preciosas, perlas preciosas que están en la palabra, que a veces utilizamos día a día. Te voy a leer Isaías 41:10. Ojalá y lo podamos proyectar para los hermanos. Isaías 41:10. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza, siempre te ayudará, siempre te sustentaré con la diestra de. Hay momentos donde sentimos temor. Hay momentos donde nos pensamos que nos vamos a hundir. Y ahí viene la palabra: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes.
Y si te vas a Filipenses, y no lo tienes que buscar, pero te voy a decir otra palabra. Y ojalá puedas estar de pie, porque esta quiero que la escuches bien. Esta va a ser bien importante. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. Por nada, amada iglesia. Dios quiere regalarnos unas porciones para que podamos ver lo que realmente es el poder de la palabra. Cuando a veces sentimos que estamos afanados, Él te dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y dice: y la paz de Dios. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Después viene otra palabra que confronta un poco. Está en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mira la dulzura con que Dios habla. Y mira algo que nuestro hermano hizo al terminar la adoración, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Qué hermoso. La palabra. Qué poderosa es la palabra. Yo te voy a decir algo. Mira lo que dice Isaías 40. Si puedes, cierras tus ojos y meditas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y te voy a regalar otra porción que es una de mis favoritas. Se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, te dice Dios. Y después viene y te dice: reconócelo en todos tus caminos. Y mira lo que hermoso que es Dios. Y Él enderezará tus veredas. Juan 3:16 lo podemos decir juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, mas tenga que. Qué hermoso entender que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Dónde está eso? No te olvides que Dios hoy nos hace una invitación a meternos con su palabra. Mira lo que dice Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Wow. Amados, y te puedo seguir leyendo otras promesas. En fin, Dios me puso: ponles unos pedacitos de mi palabra para que puedan degustar y puedan disfrutar un momento, para que nos vayamos a la casa meditando de que hay tanto que Dios quiere hablarnos. Hay tanto que podemos leer. Y si te pones no solamente a leer esto, pero si lo escudriñas, si dices no temas, y empiezas a buscar no temas, ¿qué quieres decir ahí? Cuando vienes a ver, estás haciendo un estudio y estás disfrutando con Él. Y esa palabra empieza a ser vida en tu vida. Qué hermosa es la palabra de Dios. Le voy a pedir a los hermanos que adoran que pasen conmigo. Vamos a cantar esta canción. Hay algo que
No sé si se llevan el mensaje. Yo me llevo el mensaje también para mi casa. Estamos verdaderamente compungidos. ¿Cuántas veces hemos buscado soluciones o respuestas a preguntas o cambios en nuestras vidas o en nuestras circunstancias? Pero la Biblia nos muestra que una sola palabra de Dios tiene el poder de transformar todas las cosas, levantar al caído, sanar al enfermo, abrir caminos donde no hay, darle vida al que está muerto. Amados, desde Génesis hasta Apocalipsis vemos que Dios siempre está hablando. Hay algo que sucedió con Jesús cuando se acerca a aquella tumba. Amados, el poder de la palabra de Dios. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Esa es la palabra de Dios. Tiene poder en ti y en mí. La creación obedeció a la palabra. Los demonios tienen que retroceder. No es casualidad que Dios nos haga un llamado en estos tiempos, porque, sabes, muy poco se lee la palabra. No es suficiente con venir a un culto, a escuchar un mensaje. No es suficiente un domingo, un jueves, un sábado, un día de congregaciones. Es necesario que tú y yo volvamos una vez más a leer su palabra. Cierra tus ojos. Cantemos. Amén. Amén. Levanta tus manos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros tu palabra. Dios mío, Dios mío. Esa palabra que hizo el universo. Tu misma palabra da testimonio de la palabra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Esa misma palabra que creó todas las cosas, esa es la palabra que sustenta también todas las cosas, según Hebreos 1. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa misma palabra fue la que tomó el Espíritu Santo para hacernos nacer a una esperanza viva, porque fuimos engendrados por esa misma palabra. Esa palabra, esa semilla incorruptible que es la palabra del Señor. Tú todo lo haces a través de la palabra. Por esa palabra también nos santifica, nos ilumina, nos redarguye, nos corrige, nos alienta, nos levanta. Y hoy queremos darte gracias, porque en tu sabiduría decidiste escribir cada palabra que salió de tu boca, que hablaste a través de los profetas y de los apóstoles. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido tu palabra escrita, Señor? Pero tú, sabiamente, para que tu pueblo no dependiera de tradiciones humanas, sino de la misma palabra. La iglesia solamente ha peregrinado más de 20 siglos. Y si existe la iglesia hoy, es por la bendita palabra. Dios mío, gracias por tu palabra. Señor, todos sabemos que necesitamos la palabra. Todos entendemos que sin tu palabra no podemos vivir.
Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Señor, y a dedicar tiempo a meditar en la palabra, a sustraer, Señor, de tu palabra toda fuente de sabiduría, poder recrearnos en tu palabra y poder, a través de esa arma poderosa de la palabra y de la fe en la palabra, poder ser librados de la tentación como Jesús en el desierto con la misma palabra. Y también poder, Señor, contrarrestar la filosofía de este mundo por medio de la palabra, y también las tendencias malignas que hay en nosotros, en el hombre viejo, que tiene la naturaleza de aquel que nos engañó o engañó a nuestros padres. Dios mío, gracias por recordarnos cuánto dependemos de la palabra, y que tu palabra es viva, es eficaz, es activa, es poderosa, nos hace pensar, discernir, Padre, y penetra en lo más profundo de nuestro ser. Nosotros somos la suma de tu palabra, el todo de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por recordarnos, Señor. Gracias por recordarnos lo que es tu palabra y cuánto necesitamos tu palabra. Ayúdanos no solamente a leerla, sino a creerla y a vivirla. Llévanos bien a nuestros hogares, Señor, y que esta palabra no sea parte de nosotros nunca, Señor, y que vengamos siempre a buscar palabra y a vivir de cada palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Del aplauso al Señor. Ahí salude a sus hermanos y salimos alabando y bendiciendo al Señor. Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.